Hola, bienvenidos a Historias de Sazón. Yo soy Alan. Y yo soy Monse. Y este es su podcast gastronómico favorito, donde semana tras semana les traemos nuevas historias que relacionan a la comida y a la historia. Exactamente, qué divertido. Ay, capítulo 2 de la tercera temporada. Exactamente, sí, esta es nuestra tercera temporada. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. A todos. Muchísimas gracias y qué bueno que les encante el contenido, que lo compartan. Y pues vamos a empezar. Solo antes de empezar tengo 2 puntos que me gustaría hacer la aclaración respecto a los 2 temas pasados de los que hablé. El primero es de el pavo, que te acuerdas que me dijiste, ay, pero ¿por qué le dicen turkey en inglés? Ajá. Pues bueno, resulta que ya me puse a buscar por qué. Y resulta que efectivamente los guajolotes llegaron con los españoles. Y los españoles fueron así como que el punto de partida para que se empezara a distribuir por Europa. Ajá. Pero en algún momento llegaron a Turquía y los turcos los distribuían a ciertos puntos que, bueno, pues de sus rutas de comercio, ¿no? Entonces, en una de esas, los ingleses asumieron que los guajolotes eran turcos. Entonces los empezaron a llamar gallinas de Turquía y finalmente terminaron solamente por decirle turkey. De ahí viene por qué se les dice turkey en inglés. Ajá. Pues mira, sí. Ese es el primer punto. Sí, era correcta la efectivamente la lo que te historia dijo que tu me papá. había contado mi papá. Exactamente. Y el segundo punto es del tema pasado de las uvas, que ves que dijimos, ¿y por qué no solamente hacían vino con toda su cosecha extra de uva? Porque resulta que la uva Aledo es una uva de mesa. Entonces, si recuerdas, hay calidades de uva, unas son de mesa, otras son para vino. Todo tiene sentido. Ajá. Sí. Entonces, por eso, o sea, tenían muchísima uva de mesa, entonces no sabían cómo vender esa uva de mesa. Por eso es que no la hacían vino. Ya. Esa es toda mi aclaración. Muchas gracias. Ay, qué bueno qué buena onda que sí retomaste las dudas que habían quedado en el capítulo pasado. No como yo, que soy malísima para eso. Sí, es que estaba haciendo mi investigación y no sé por qué me aparecía así como, ya sabes, así en la búsqueda de Google, uva Aledo, y así como, sí, cierto, ¿por qué? Y sí vi que es así como, de hecho creo que es así como la típica uva blanca que encuentras en el súper, creo que es así de esas, entonces dije, con razón. No, pues con razón, sí, tiene sentido. Tiene pues todo el sentido del mundo. Muchas gracias por esa aclaración. Muchas de nada. Ahora sí. Cuéntanos, Monse. No manches, Alan. La historia que te voy a contar hoy es más extraña que la ficción. Te vas a ir de espaldas, vas a ver. Ok. Pero antes, sobre entrar de lleno en el tema del que voy a hablar hoy, que les voy a decir de una vez, ¿no? Para que no tenerlos con la zozobra. Voy a hablar sobre el sushi. Sobre, más específicamente, cómo se expandió el sushi en América. Ok. Ajá. ¿No? Pero antes de hablar sobre este tema, tengo que hablar a fuerza sobre una figura histórica muy controversial y muy relevante para el chisme de hoy, porque es un chismazo, te vas a morir. Y esta persona se llama Sun Myung Moon. ¿Ok? Entonces, Sun Myung Moon fue un mesías autodenominado. Nacido en 1920 en Corea del Norte, que fundó una iglesia muy controversial llamada la Iglesia de la Unificación. Y según Moon, o sea, un día cuando él tenía 15 años, me parece un domingo de Pascua, yo qué sé. Sí, creo que él decía que fue un domingo de Pascua, que se le apareció Jesús. Y fue y le dijo, mira, Sun Myung, tengo una misión importante para ti. Necesito que tú vayas y hay que establecer una nueva orden en el mundo, ¿no? O sea, como que establecer el reino de Dios en la tierra es tu misión. Y Sun Myung Moon, la neta, le contestó así como de, ahorita no, joven, gracias, ¿no? O sea, según él fue como de, no, gracias, compadre. Y Jesús se le tuvo que aparecer 2 veces más para que ya por fin él aceptara su misión divina. Y pues bueno, eventualmente dejó Corea del Norte para ir a Japón, porque él se dio cuenta que para cumplir su misión en la Tierra tenía que ir a Japón y tenía que ir a Estados Unidos para pues esparcir la palabra de Dios, o yo qué voy a hacer, ¿no? Entonces primero se fue a Japón
en donde pues fue miembro activo de las protestas en el movimiento de independencia coreano, porque no sé si tú sepas, pero Corea fue colonizado por Japón por muchos años. Sí. No sé muy bien cómo estuvo, o sea, la verdad no soy muy conocedora de la historia coreana, pero sí tengo como cierto entendimiento de que Japón tenía sometida a Corea o tuvo sometida a Corea mucho tiempo, ¿no? Entonces, como Son Myung-moon era miembro de las protestas y todo esto, pues obviamente lo metían a la cárcel o a cada rato y lo torturaban y no sé qué, ¿no? Y entonces se regresó a Corea, a Seúl, en donde empezó a predicar. Pero debido a que estaba haciendo proselitismo, pues llamó la atención del gobierno surcoreano y lo volvieron a arrestar ahí porque pues era del norte, ¿no? O sea, no... Te digo, no sé mucho sobre la historia coreana, pero entonces no sé si esto fue antes o después de que se separaran definitivamente las dos Coreas, o cómo estuvo, porque parece que él nunca tuvo ningún problema para salir del norte e irse a viajar por todo el mundo y entrar a Corea del Sur y como que... Entonces, no sé, pero como era del norte, entonces le dijeron que era un espía del norte y estaba perturbando la paz y pues lo volvieron a arrestar y de hecho estaba sentenciado a ser ejecutado, pero un día antes de su ejecución se desató la guerra de Corea y el ejército de Estados Unidos atacó la prisión en donde él estaba, efectivamente liberándolo. Y pues se regresó a Seúl, 1954, y ahí es cuando oficialmente fundó esta iglesia que te digo. Que, o sea, dicen que es una religión. A mí la verdad me suena más como que es un culto, pero no sé, lo dejo... lo dejo a discreción. Vamos viendo. ¿No? La filosofía de la iglesia de la unificación era súper anticomunista y mezclaba elementos del cristianismo y la espiritualidad oriental y del chamanismo. O sea, como de chile, de mole, de manteca, ¿no? De chile, mole y pozole. Y pues obviamente Moon era como el Mesías, ¿no? Era como el Jesús de esa iglesia. El enviado divino. El enviado, exactamente. Se decía que él podía comunicarse con Jesús, con Buda, con personajes históricos como Martin Luther King, ¿no? Ay, qué como ¿no? Que, en fin, era... O sea, te digo que es una figura muy controversial este señor, porque fue como la cabeza de este culto y tenía, pues, como prácticas medio cuestionables, ¿no? O sea, como que tenía tantos seguidores que realmente los utilizó para crear, pues, mucha riqueza, ¿no? O sea, como suele suceder. Sí, ¿no? Como casi no se les da ese tipo de personas. Exactamente. Entonces hizo crecer su iglesia muchísimo en Corea y en Japón y a menudo ponía a sus seguidores a vender flores o cacahuates en las calles para reunir fondos y predicar y así. Y pues poco a poco fue creciendo como su imperio de negocios, ¿no? Y ya empezamos un poco a hablar sobre el tema de hoy. No, estamos empezando a arañar la superficie de lo que es el tema de hoy, ¿no? Entonces, Moon en Corea hizo muchísimos seguidores y tenía como vendedores, predicadores, no sé cómo explicarlo, o sea, como que eran, ponte tú, los padres que te iban a visitar a tu casa y si tú estabas enfermo te decían que no, pues o sea, claro que te vas a curar con este remedio milagroso carísimo que solo vendemos nosotros. Ya sabes, entonces a partir de esas prácticas medio poco éticas, diría yo, fue amasando una fortuna, ¿no? Y un 16 de septiembre de 1980... Moon llamó a todos sus seguidores en el salón más grande del Hotel New Yorker en Nueva York, que por cierto era suyo, a pesar de que él era coreano, casi todos los que fueron con él ese día eran japoneses y muchos de ellos habían dejado Japón para seguirlo, ¿no? O sea, y a sus enseñanzas. Fueron como 70 personas, tampoco eran tantas en las que se reunieron en el hotel, pero pues eran... Bastantes. Y pues después de la liturgia y esas cosas, les hizo jurar, ¿no? O sea, como en una ceremonia, todos de esas en las que, ya sabes, ellos predican y tú, sí, no sé qué. Les hizo jurar que iban a darlo todo por la causa, ¿no? O sea, que, entre comillas,
van a usar su sudor, sus lágrimas y su sangre como armas para vencer a Satanás. Y ya que habían jurado todo lo que era jurable, les dijo, ok, ahora sí, ustedes son los pioneros del negocio pesquero y marisquero. Vayan, sean pioneros del camino y traigan prosperidad. Verás, Moon tenía un plan especial. Ok. Para cuando fue la reunión en el hotel, él ya había hecho una corporación en Washington que recibiría billones de dólares a pesar de estar legalmente separada de la iglesia, ¿no? Pero esos billones de dólares que recibió provenían de lo que te acabo de contar, ¿no? Que los remedios carísimos que contaba, de todos sus seguidores, ¿no? Esta compañía se llamó Unification Church International. O sea, estaban juntos pero no revueltos, ¿no? O sea, la iglesia era una cosa y la corporación era otra cosa, pero era otra. Pero la línea era como de dónde viene el dinero y ya sabes. Y bueno, con todos estos millones de dólares fue cuando compró muchos barcos pesqueros, ¿no? O sea, como que los invirtió en la industria de barcos, en toda la infraestructura, ¿no? Para importar pescado. Y ya que tenía todo eso, fue entonces cuando llamó a sus servidores, que se llaman Moonies, o sea, los como devotos se llaman Moonies. Y los llamó, les dijo, ustedes van a esparcir el pescado por Estados Unidos. Y ponte tú, o sea, imagínate que tú y yo somos miembros de esa iglesia y estamos en esa reunión, ¿no? Entonces hizo como una lotería, ponte tú, y entonces paso yo a la lotería y me sale Oklahoma. Y vas tú a la lotería y te sale, no sé, Tennessee. Carolina del Norte. Ándale, ¿no? Lo que sea. Entonces, a cada uno de nosotros nos da $100, únicamente $100. Y yo me tengo que ir a Oklahoma y tú te tienes que ir a Carolina del Norte a vender pescado, a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, cada una de estas personas se fueron con la misión de literal ir a vender pescado de puerta en puerta, ¿no? O sea, como que hay testimonios de gente que, pues, que a todos los que les tocó irse a una parte, pues todos compartían un departamento, ellos tuvieron que sacar los fondos para comprar una camioneta o algo para transportar el pescado. Insularlo ellos mismos, porque obviamente no les iba a alcanzar para una camioneta refrigerada, ¿no? Y literal a tocar puertas, ¿no? O sea, de restaurante en restaurante, de pie en pie. Y pues poco a poco esta estrategia de que iban tocando fue abriendo camino a que se hicieran tiendas y posteriormente almacenes de proveedores, ¿no? O sea, como que poco a poco fue creciendo porque empezaron a importar muchos productos de Japón, ¿no? O sea, como que no solamente vendían el pescado, también vendían el arroz, también vendían el alga, también vendían todo esto, ¿no? O sea, como que su intención realmente era impulsar la comida japonesa que se especializa en comer pescado crudo y todo esto, ¿no? Y, o sea, la historia del sushi en Japón es como su propia cosa, ¿no? También es muy extensa y tiene sus raíces en China y no me voy a meter en detalle porque si no nunca acabo. Pero varios factores ayudaron a Moon para poder popularizar tanto el sushi en Estados Unidos, ¿no? O sea, cosas como la refrigeración, la globalización, el poder importar y exportar productos por avión, ya que había crecido un interés de Estados Unidos por la cultura japonesa, ¿no? Así que en los 80s llegó como a un punto máximo, ¿no? O sea, todo esto de Hello Kitty, los videojuegos, los Toyotas, los relojes Casio, como que todo esto, incluyendo la comida, se volvieron como muy populares en esta época, ¿no? O sea, no sé si viste la película del Club de los Cinco, o se llama The Breakfast Club en inglés. Es una película súper, súper famosa en los 80s.
Ay, sí la he visto, pero no me acuerdo de la trama bien. Bueno, no importa. Hay una escena en donde el personaje de la chica popular, que es interpretado por Molly Ringwald, ella, como para hacerla ver como todavía más chic y como muy sofisticada y no sé qué, lleva sushi de lunch, ¿no? Y todos como que la ven así como, ¿y eso qué es? O sea, como que en los 80s estaba empezando a ver como este boom por la comida japonesa, ¿no? Ajá. Y pues como estaba creciendo el interés por la cocina japonesa, y justo en ese momento fue cuando Moon mandó a todos sus seguidores a vender pescado y comida japonesa. Entonces, si hay un inmigrante japonés que está abriendo su restaurante japonés y llega un japonés a venderle pescado, le va a comprar al japonés porque es japonés, ¿no? Exacto. O sea, como que tiene sentido. Sí, y pura lógica. Ajá, sí, porque somos compadres, ¿no? Somos del mismo lugar, nos entendemos, podemos hablar el mismo idioma, lo que sea, ¿no? O sea, incluso si iban a dar a un estado en donde no había nadie que quería abrir un restaurante de sushi, entonces Moon mandaba a traer a alguno de sus seguidores de Japón que estaba dispuesto a dejar todo en Japón para venir a Estados Unidos y abrir un restaurante japonés y comprar los productos de esta corporación que él había fundado. Y entonces como que abría paso al mercado, ¿no? Ya está el primer restaurante japonés y si le iba bien, alguien más va a querer abrir otro. Pues ¿quiénes son sus proveedores? ¿Sabes? Ellos o sea, mismos. como que, exactamente. ¡Qué inteligente! Y entonces todo esto resultó en un verdadero imperio que, o sea, la compañía que maneja todo esto de la comida se llama True World Foods, ¿no? Que es como hija de la que te había dicho, en la del True Unification Church International. Unification International, no me acuerdo cómo te dije que se llama, pero es como hija de esa compañía. Y ahorita prácticamente es la única compañía de productos del mar con alcance en todo el territorio de Estados Unidos porque tiene sucursales en 17 estados y además de Gran Bretaña, Canadá, Japón, Corea y España. Distribuye pescados y mariscos, pero también cualquier cosa que puedas necesitar para abrir un restaurante japonés, ¿no? Vende cuchillos, vende... Pues obviamente todos los pescados, cítricos, exóticos, helado en bolitas de mochi congeladas, ¿no? O sea todo. Lo que necesites para hacer comida japonesa, ellos lo venden. Y el año pasado le vendió a más de 8,300 clientes en Estados Unidos y Canadá. Y le vende a entre el 70 y el 80% de todos los restaurantes de sushi de medio y alto rango en Estados Unidos, con ganancias que típicamente exceden los $500 millones. Y eso es típicamente, pero creo que les fue todavía mejor en el COVID porque con el boom de la comida a domicilio, el sushi es como muy fácil de llevar a domicilio, no pierde... O sea, no es tan fácil que se te haga feo si está bien hecho. Y si está bien transportado. Entonces a la gente le encanta la comida japonesa y todo fue gracias a los esfuerzos de este señor que pues sí. Y pues bueno, obviamente esta compañía, al igual que su dueño, no está libre de controversias, ¿no? Más bien tiene varias. Sí, me imagino. Porque ya sabes de que... Sí. Tuvo, ¿cómo se llama? Un escándalo de evasión de impuestos y Son Myung-moon fue a dar a la cárcel y de ahí sacan dinero para los otros negocios de este señor, no sé qué. O bueno, sacaban porque Son Myung-moon murió en Corea del Sur en 2012 y ahí fue cuando empezó otra controversia porque como suele pasar entre la gente extremadamente rica, pues todo el mundo quiere una rebanada del pastel, ¿no? Entonces, ya que se murió este señor, hay un pleitazo entre la esposa, los hijos, uno de sus... O sea, tenía como 7 hijos o yo no sé. Y como que los fue descartando del más grande al más chico para quedarse con la compañía, ¿no? Que el más grande no, porque se metió en drogas y no sé qué, y luego el que sigue se murió, y luego y es total que va como en el tercero más grande o algo así, que se supone que era el sucesor, pero luego este chavo le dio como la codicia y empezó a decir que de la iglesia se estaba
se estaban perdiendo los ideales de la iglesia y no sé qué, y entonces quiso poner nuevos ideales, y entonces a la esposa no le gustó eso, entonces ella se quedó con el negocio. Hay un pleitazo ahí que todavía no se acaba de resolver. Pero pues básicamente esa familia de coreanos fueron los responsables de que el sushi sea algo tan popular y tan conocido en todo el mundo, ¿no? Porque obviamente de Estados Unidos pues salió para acá, para allá. Ajá, sí, influencia a todo el mundo. Entonces está cañón, ¿no? Y sobre todo está rarísimo que provenga de un culto. Porque, exacto. Yo digo que es un culto. Sí. Porque ese señor, o sea, neta tenía unos aires de grandeza, de que según él, o sea, es raro porque era muy anticomunista, pero era también inversionista en Corea del Norte, y según él, gracias a él no había habido guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte porque él había intervenido. No sé. Su iglesia es muy famosa por casar gente, por hacer bodas masivas, ¿no? O sea, como que él en Madison Square Garden se juntaban muchísimas parejas de gente que ni se conocía entre sí, todos vestidos igual, y Moon los casaba a todos al mismo tiempo. ¡Ay, qué loco! Y, o sea, pues muy interesante, ¿no? Pero... O sea, está cañón como todas estas personas, todos estos seguidores de él que eran japoneses, dejaron todo por hacer esta visión. Porque no creas que ellos ganaban dinero, o sea, no creas que era beneficioso para ellos. Pues no. O sea, todo salía de su bolsa y todo, o sea, trabajaban días de 20 horas al día y no les pagaban. Ya sabes, es como, o sea, realmente la fe es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta muy poderosa. Y, o sea, este es un tema medio controversial porque, digo, a mí me encanta el sushi, ¿no? Y probablemente nunca lo hubiera probado si no hubiera sucedido todo esto. Pero al mismo tiempo me da tristeza que hayan manipulado a mucha gente. A tanta gente. Para hacer el beneficio de una sola. Para hacer rico a una sola persona. ¿Sabes? Que, o sea, no sé qué sacaban ellos de este intercambio. Porque, o sea, les decía... Myung Moon que era para acabar con el hambre del mundo. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que acabar el hambre en el mundo en Estados Unidos? O sea, no tiene sentido. Exacto, o sea, como, Sí, ¿y cómo? ¿Y cómo es? O sea, ponte tú, están vendiendo todo este pescado y con los fondos van a... Sí, haces caridad o van a hacer caridad organización para la ayuda, pero no, o sea, real era para hacer rico a este señor y a su familia y a todos los de la junta directiva y ¿sabes? O sea, como que no sé, está muy escandaloso. Sí. O sea, como que no puedo creer que esto no sea más noticia. Sí, porque pues digo, o sea, ¿cuántos cultos y cosas así medio raras no han salido? Y que manipulan a un montón de gente. Porque, o sea, en realidad es como dices tú. O sea, no son religiones, son cultos / fraude piramidal, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto. Porque, o sea, todos trabajan y se friegan y miles de horas. Y pues el único que se beneficia es una persona. Entonces, pues sí, realmente, o sea, también si no me lo cuentas ahorita, ni enterado, de que por eso comemos sushi ahora. Sí, está cañón. De que vas porque a la aparte, plaza y... O sea, hay un solo artículo que es donde se habla de esto, que es de donde yo lo saqué, en un artículo del New York Times, en donde el autor pasó muchos años entrevistando a todos estos servidores, que algunos de ellos, o sea, como que los originales 70, que es neta le dieron a la friega cañón, ellos, pues yo creo que sí vieron beneficios en la vida, o sea, eventualmente, porque uno de ellos fue el presidente del grupo y, o sea, como que todos sí ascendieron en la cadena de esto, pero pues el autor los iba entrevistando y sí eran como de, no, pues es que yo, o sea, estaba vendiendo pescado, yo tenía mi familia y mi esposa acababa de salir del cáncer y estaba muy enferma y no sé qué, y me dijeron que me tenía que ir a Las Vegas a vender pescado. Y me tuve que ir a Las Vegas y dejar a mi esposa y con todos mis hijos recién salida del cáncer, ya sabes, o sea, como que gente que sí literalmente sacó así neta todo
por, por engrandecer, por engrandecer a esta persona, ¿no? Ajá. Y fuera de ese artículo del New York Times, o sea, hay mucha información sobre Son Myung-moon, pero nada sobre cómo está involucrado en el sushi. O sea, hay información de que nació en Corea del Norte, de que fue una figura muy controversial, que tenía muchos negocios. O sea, no solamente tenía el del sushi, también tenía de coches, también tenía de armas, también tenía de... Sí, o sea, de todo. Él sí sabía lo que era diversificar el mercado. Sí, sí, sí. Y te digo, era súper anticomunista. Y él sí que supo aprovechar el capitalismo, ¿no? O sea, como que le sacó jugo, ¿no? A su tiempo, su tiempo en la tierra. Pero sí se me hace como muy... Está muy cañón que nadie hable más sobre esto. Sí, pero pues ya estoy hablando yo de eso porque estoy muy impresionada con que... Genial, somos pioneros. Sí, somos igual que los pioneros del sushi. Sí. Estoy muy impresionada, neta, con esta historia. Fue como de sí, wow. La verdad es que jamás hubiera imaginado que el sushi llegó por un culto. Qué interesante. Está cañón, ¿no? Sí, muchísimo. Pues muy buen chisme. Eso fue todo lo que traía preparado para el día de hoy. Muy buen chisme. Ya nos hacía falta nuestra dosis de chisme. Sí, cañón. Pues bueno, ahora me toca a mí. Y de lo que yo voy a hablar es de una cultura que creo que realmente no hemos así como que hablado mucho en el podcast, más que así como que una embarradita por aquí o por allá. A ver. Y bueno, para empezar voy a hablar de los vikingos, ¿ok? Wow, sí, no hemos hablado de ese lado. Y ahorita van a ver por qué. Y antes que otra cosa y antes que se me olvide... Hacía mucho que no traíamos a la vieja confiable advertencia de ñañaras. Excelente. Me encantan los episodios. O sea, no es tan de ñañaras. No es tan de ñañaras, pero sí es un tema que a muchos sí les causa muchos problemas. Entonces, pues bueno, ya están advertidos, ¿va? Pues bueno, resulta que estaba leyendo todo esto de los vikingos y también vi algunos videos y resulta que, o sea, para nada son los bárbaros o la cultura bárbara que nos han hecho pensar muchas veces así como por parte de la cultura popular. No, para nada. No, porque resulta que pues realmente estas personas vikingas eran personas realmente muy civilizadas y muy, sobre todo muy limpias, y es algo que me sorprendió mucho. Porque también me recordó mucho, bueno, supongo que tú sí sabes, que los habitantes originarios de Mesoamérica pues eran muy limpios y se bañaban y el lavado de dientes y todo, ¿no? Pues, o sea, literal los vikingos eran iguales, porque eran personas sumamente elegantes que les encantaba hacer festines, o hacer fiestas por todo. Y cuando hacían esos festines, literal, o sea, se ataviaban con sus mejores ropas, se bañaban, se peinaban. Y bueno, esto de hecho es palabras de un cronista inglés del siglo XIII que se llamaba John de Wallingford. Y este señor inglés hasta estaba molesto porque decía que los vikingos eran demasiado limpios. Decía que se bañaban todos los sábados. O sea, se bañaban una vez a la semana. Pero bueno, para él era algo sumamente limpio, ¿no? No, bueno. Se peinaban diario. Hay registros históricos de unos peines y unas peinetas así súper preciosas que eran las que usaban. Se cambiaban de ropa a diario, o al menos un día sí y un día no. Entonces eran personas sumamente civilizadas, ¿no? Sí. Y entonces digo, y mucha gente, bueno, más bien los ingleses no lo veían bien así como, ¿por qué son tan limpios? O sea, ¿qué les pasa? Sí. Y de lo que voy a hablar, bueno, más bien ya sé acerca de lo que voy a hablar, es de un festín que para ellos era muy importante, que se llamaba el Blot. Ok. Este se refería a un festín relacionado a un sacrificio de sangre. Entonces, en este festín, era la única excepción de cuando los vikingos no se ataviaban con sus mejores ropas, porque sabían que a la media hora de empezado el festín, o sea, iban a terminar hechos un asco. Y bueno, resulta que este festín, esta festividad, era para ofrecer agradecimiento a los dioses y que ellos estuvieran bien con ellos. Este festín duraba 9 días y se hacía cada 9 años. Ok. Y se hacían 3, haz de cuenta, pasaban 9 años y el año en el que iban a suceder se hacían 3 festines y se hacían en distintas épocas del año. El primero se hacía en otoño para agradecer la buena cosecha
El siguiente se hacía en invierno para pedir a los dioses que la población sobreviviera a los fríos extremos. Ajá. Y el último se hacía en primavera para agradecer de todos los que sobrevivieron del invierno anterior. Ajá. Ok. Entonces, en este festín se sacrificaban caballos y ganado. Así, o sea, no, realmente no tenía como que mucho simbolismo de que sí tenía que ser un caballo de cierto color o una vaca de cierto color o nada, ¿no? Ok. Y la sangre de los animales sacrificados se salpicaba en las paredes de sus templos, tanto afuera como por dentro. Y también se solía hacer así como cuando vas a la iglesia y te echan el agua bendita, pues así como que Ajá. bendecían la sangre y así sobre todos. Entonces así como que terminabas ahí medio bañadito de sangre de animal. Guácala. Ajá, sí, guácala. También había otro Blood que era también muy especial, que igual se celebraba cada 9 años y este se celebraba en el templo dedicado a la diosa Uppsala. Okay. Esto es en Suecia y esto es de un registro del año 1070. Ajá. Uh-huh. Igualmente lo hacían cada 9 años, como ya te había platicado, y se sacrificaban 9 machos de cada especie, animal que ellos tuvieran, caballos, Ajá. puercos, todo. Todas las especies se tenían que sacrificar 9 machos y algunos dicen que también incluían sacrificios humanos. Ajá. Okay. Aunque no se tiene realmente prueba fehaciente de que humanos hayan sido sacrificados durante estos festines. Okay. Pero lo que sí se sabe es que los cuerpos de los animales eran colgados afuera del templo. Ah. Igual como, pues ya sabes, así faramaya, ¿no? Sí. Y este último Blood del que te platico, del que se festejaba en honor a Uppsala, era un Blood que sí o sí tenías que ir. O sea, literal, nadie se salvaba, porque en los anteriores era así como, pues sí, si quieres puedes ir, si no, pues puedes hacer como que un festejo menor en tu casa, pero a ese sí era sí o sí vas. Y bueno, o sea, tan importante era que todas las personas que asistían, o sea, todos en la comunidad, todos en las poblaciones, llevaban un regalo al templo. Literal todos, desde el que menos tenía hasta el rey. Okay. Y también existía un impuesto a los cristianos, porque en este momento de la historia ya empezaba a haber como que bastante influencia del cristianismo en esas regiones del mundo. Y pues obviamente ellos no iban a ir porque pues era un festejo pagano. Ajá. Entonces los reyes vikingos imponían un impuesto a todas las personas cristianas por no asistir a su festividad. Qué chistoso. Ajá, muy chistoso. En cuanto a qué comían o cómo era el festín, pues realmente era así como que muy simplón, es la palabra. O sea, nada que no hayas leído tú, hayas visto tú de cómo se hacían los festines en esos ayeres, ¿no? Ya sabes que con una hoguera al centro, la carne de los animales que se habían sacrificado, preparado en varias formas y todos sentados en una mesa de mayor a menor jerarquía. O sea, realmente el contexto del banquete era lo que importaba, no tanto en sí el banquete. Ajá. Y también algo que se hacía es que se ofrecían en esta hoguera que se hacía al centro, se ofrecían bebidas y comida a los dioses, para que estuvieran en paz con ellos. Y algo que era muy importante para los vikingos era hacer un brindis con un artículo que se llama el bragaful o cuerno ceremonial. No sé si alguna vez has visto imágenes vikingas que toman de un cuerno animal. Ajá, sí. Eso era muy importante, entonces así como que hacían el brindis y todos compartían del mismo cuerno. Entonces eso era muy, muy, muy importante para ellos. También había música, había poetas que recitaban historias de héroes nórdicos, de aventuras que tenían los vikingos en el mar. Entonces, o sea, era un banquete muy... Sí, suena muy divertido. Muy... Si no contamos la parte del sacrificio de los animales. Exactamente. Ahora, digo, personalmente, ¿no? Sin ánimos de ofender a los vikingos del pasado. Sí, claro. Sí, pero pues sí, eso de que te salpiquen con la sangre, pues como que no está no se me hace algo muy padre tampoco. Sí, y bueno, ahora de lo que quiero hablar, bueno, en primera voy a hacer así como que un paréntesis, porque de lo siguiente que voy a hablar es de un pan. Ajá. Okay. Entonces también aquí si son de ñáñaras o que les dé cosita la sangre, pues escúchenlo con discreción, ¿va? Pues bueno, resulta que
la palabra Lord y Lady también era ya una palabra que, a pesar de que no era propia de su cultura, porque es del inglés antiguo, los vikingos ya les gustaba ocupar esas palabras. Entonces eran los lords y las ladies. Y resulta que Lord y Lady son palabras que están relacionadas al pan. Y yo me quedé así como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Ajá. Pues bueno, resulta que Lord es una modificación de la palabra del inglés antiguo, espero decirla bien, Lefgard, que significa el que se encarga de que todos tengan pan. Ajá. Órale. Y la palabra lady, igual del inglés antiguo, Lafdig, que significa quien hace el pan. Entonces, por eso era muy importante, porque todo el mundo, o al menos todos los vikingos, era así como que, o sea, literal, si pasaban hambre, tenían que ir con su lord y decirle, Lord, tengo hambre, dame pan. Tú eres el encargado de darnos pan, de que no estemos pasando hambre. Es tu responsabilidad. Dame es tu pan. responsabilidad. Y también por eso, aunque aquí no encontré en qué momento es así como que se cruza esa parte de la historia, pero por eso es que en la oración religiosa del Lord's Prayer o el Padre Nuestro, existe esa frase de Give us this day our daily bread, o en español, danos hoy el pan nuestro de cada día, porque el Lord, el Señor, es el encargado de darte el pan. ¡Ah, wow! Ajá, lo vi y dije, órale. Y ahora sí, la parte un poquito más asquerosita de la historia. Oh, no. Es que los vikingos solían hacer un pan que llevaba como ingrediente sangre animal. En sí, no hay como que registros históricos en comparación con otras culturas de recetas de qué es lo que comían los vikingos. Pero resulta que sí hay mucha evidencia arqueológica, porque resulta que igualmente en Suecia encontraron una tumba vikinga que data más o menos igual como del año del caldo, del año 1000 o del año 900. O sea, de muchísimo. Y resulta que encontraron un pan vikingo. Encontraron un pan vikingo así súper duro, casi hecho roca. Ajá. Y el señor que lo descubrió se llamaba Sven Isaksson, un arqueólogo inglés, y dedujo que este pan estaba hecho con sangre. Ajá. Entonces, con un poco de investigación aquí por allá, trató de recrear la receta. Ajá. Efectivamente, al final llegó a la conclusión de que sí es sangre lo que había encontrado en el pan. Lo que no sabía es que como por qué los vikingos iban a usar sangre para hacer pan, ¿no? O sea, literal, a lo largo y ancho del mundo se hace pan de miles de maneras, pero ninguna lleva como que un ingrediente tan controversial como la sangre, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, pues, literal, nunca llegaron así como que a una conclusión, porque, pues, decían, pues, no puede ser un preservativo, porque, pues, la sangre como que... se echa a perder bien pues rápido. no, o sea, la sangre se echa a perder rapidísimo. Se coagula. Se descompone rapidísimo, entonces fue así como que... No saben por qué los vikingos lo hacían. Suponen muchos que como eran personas que les gustaba como que aprovechar todo lo que el animal les daba y respetar mucho de que, bueno, este animal dio su vida para alimentarnos a nosotros, entonces vamos a hacer el uso de lo más que se pueda. Exacto, nada de desperdicio, ¿no? Usaban pieles, usaban su carne, sus entrañas, todo, ¿no? Entonces creen que por eso hacían el pan con sangre. Aquí tengo una receta que pude encontrar en internet que de hecho está bien documentada en el libro de nombre An Earl Meal, que es de este mismo señor que te dije hace rato, es Ben Isaacson. Y resulta que la receta a la que él llegó involucra 340 gramos de masa madre, 180 mililitros de agua tibia, 80 gramos de miel de abeja, 840 gramos de harina, puede ser harina de trigo, harina de avena, harina de lo que tú quieras. Espelta. No hay límite en la harina que quieras usar, porque de hecho también encontraron otros panes que llegaron a la conclusión de que unos eran con trigo, otros eran con avena, otros eran con cebada, otros eran con centeno, entonces, o sea, podían hacerlo con lo que hubiera. Pues, ahora sí que es lo que hay. Hubiera. Exactamente. Y finalmente, medio litro de sangre animal. Ajá.
Ay, ok. Ay, el dato que te voy a dar que... Ay, no, o sea, hasta me da asquito. Es que esta receta no lleva sal porque la sangre agrega mucha salazón a este pan. No. Ay, sí, también. Me muero. Ajá, sí. Y pues bueno, resulta que este pan era bastante popular entre los vikingos porque era algo similar a lo que nos platicaste en el episodio del fruitcake, que era como que un pan de viaje, porque era más bien un tipo de pan ácimo, no era un pan súper esponjoso ni lo que ellos hacían, sino que era más común. Ajá, era muy planito y era más común. Exactamente, sí, porque acostumbraron así como que, pues hacerlo ahí en la hoguera, así, ya sabes, en el piso, así como que vuelta y vuelta. No era tanto como de meterlo al horno, aunque el señor que hizo la receta que te acabo de decir, sí lo mete al horno y le hace una fermentación y todo, pero bueno, ellos no era tanto así como lo hacían. Y te digo, pues era muy, muy dado a que lo hicieran también durante los viajes, ¿no? A lo mejor ellos se iban, pues, que a conquistar o atacar algún lugar cercano o algo así. Entonces, pues, se llevaban su pan. Si no llevaban el suficiente, como llevaban animales para poder comer, pues, no faltaba que sacrificaran alguno. Llevaban sus harinas. Ajá, exactamente. Le sacaban la sangre, la usaban, hacían su pan. Y también algo que llegaron a la conclusión es que utilizaban muchas especias y hierbas para darle otros sabores y aromas, porque también, o sea, hacerlo así con sangre es un poco bastante fuerte de sabor. Ajá, me imagino. Sí, y pues hasta ahí llega el tema de las ñáñaras y también hasta aquí llega mi historia del pan de sangre vikingo. ¡Wow! Ajá. No manches, estuvo súper interesante. Sí, muy fuerte este tema. Sí. Muy, muy padre también. Pero muy padre. Sí, yo sabía que los vikingos, o sea, no sabía lo que me acabas de decir, pero sí sabía que eran una sociedad como muy, muy civilizada y más que como muy igualitaria en términos de hombres y mujeres, como que tenían un matriarcado más que un patriarcado y entonces las cosas eran más justas. Por eso digo como, qué padre. O sea, sí. Como que, o sea, no sé por qué les dieron como mala fama de bárbaros y así a los vikingos en las medios de comunicación occidentales, pero sí tengo entendido que eran como gente muy, pues sí de otros tiempos, pero como que en otro sentido pues más avanzados que como estamos ahorita. Sí, exactamente. Sí, te digo, más progresivos. La verdad estuvo muy padre enterarme de más de esta cultura porque pues sí, jamás la habíamos tratado y yo tampoco estaba como que muy inmiscuido en el tema y pues fue muy interesante. Sí, como que no nos enseñan mucho de eso aquí en México, sobre las culturas nórdicas. Ajá, pero pues sí, es un tema muy, muy interesante. Muy interesante, estuvo padrísimo. Lo del Padre Nuestro, no me lo esperaba. Yo tampoco. Pero aprendí bastante, me siento ilustrada. Ajá, igual yo. Pues muchas gracias, Alan. No, ¿de qué? Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Si quieren. Tenemos Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Estamos en todas las plataformas de podcast que conozcan y en las que no conozcan también. Pues apreciamos mucho que nos hayan acompañado este lunes y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Adiós.